Bienvenidos amigos, bienvenida familia de Comunidad del Valle. Hoy iniciamos una nueva serie llamada Esenciales. Estaremos hablando de aquellas cosas que verdaderamente le importan a Dios. Cosas esenciales, es decir, cosas importantes y necesarias según la palabra de Dios para la vida de cualquier persona. ¿Qué significa esencial? Significa que es importante y necesario, de tal forma que no se puede prescindir de ello. Creo que todos nosotros, en menor o mayor medida, estamos muy familiarizados con esta palabra. De hecho, ha generado grandes polémicas en tiempos de COVID. Por ejemplo, hemos visto cómo los gobiernos de muchos países, incluido el nuestro, han decidido de manera arbitraria qué trabajo es esencial y qué trabajo no lo es, pagando así un altísimo costo en pérdidas de millones y millones de empleos en el mundo. Ahora, la Biblia habla muy bien acerca de aquellas cosas que deberían ser verdaderamente esenciales en la vida de toda persona. El problema aparece cuando esos esenciales de Dios chocan con los esenciales del hombre. Entonces, la humanidad entra en conflicto, como lo estamos viendo ahora mismo. Hay una lucha por lo que es y no es esencial en la vida de las personas. Pero seguramente vos estés lidiando con esto ahora mismo, en tu matrimonio, con tus finanzas, en tus relaciones. Decimos, si es esencial para mí, entonces actúo consecuentemente. Pero muchas veces lo que es esencial para mí entra en conflicto con lo que es esencial para el otro. Entonces, ¿por qué llegamos a este punto? ¿Por qué nos complicamos más de la cuenta? ¿Por qué entramos en conflicto? Porque no conocemos verdaderamente a Dios y lo que Él dice al respecto. Y es ahí donde quisiera profundizar las próximas semanas. ¿Para qué? Para que vos y yo maduremos a tal punto que podamos decir, los esenciales de Dios también son mis esenciales y son los que mueven mi vida. Es decir, si es importante para Dios, debería ser importante para mí. Si es necesario para Dios, debería ser necesario para mí. A tal punto que no podría prescindir de ello. El primer pasaje clave del día de hoy y el que estudiaremos en profundidad en nuestro grupo pequeño durante la semana está allí en Mateo capítulo 4, versículo 4. Y dice así: la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, este es el primero de muchos esenciales de Dios. Y quisiera que tomen nota. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Que no es ni más ni menos que la Biblia. Por cuestiones de tiempo, no podría enseñarte en profundidad este esencial de Dios, pero me gustaría que leyéramos 2 de Timoteo, capítulo 3, del 16 al 17. Dice así: toda la Escritura, ¿sí?, es decir, la Biblia, es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces, quisiera regalarte en el día de hoy 3 verdades fundamentales que nos llevarán a entender más en profundidad este primer esencial de Dios que nos revela Mateo capítulo 4, verso 4. ¿Lo recuerdan? Vamos a leerlo nuevamente. Mateo capítulo 4, versículo 4. La gente no vive solo de pan, sino que de cada palabra que sale de la boca de Dios. Tomen nota. Número 1. Los recursos son necesarios, pero no esenciales. Suena raro, ¿verdad? Jesús no está negando o descartando el alimento como medio de supervivencia de todo ser humano. Noten que no dice la gente no vive de pan, sino que dice la gente no vive solo de pan. Es decir, Él sabe que necesitamos alimentarnos y por eso
Dios creó el mundo con todo lo necesario para vivir. Toma nota de eso. Dios creó el mundo con todo lo necesario para vivir. Ahora, dentro de ese todo lo necesario, también nos dotó de una maravillosa creatividad para descubrir nuevos recursos para la vida. Y si recuerdan bien, hablamos de ser creadores de riquezas en estos 50 días de transformación que acaban de finalizar. Cada vez que el hombre estuvo a punto de dar un salto tecnológico, encontró en la naturaleza ese recurso necesario para darlo. De hecho, dicen que lo que viene ahora es la revolución de las baterías de silicio, un recurso natural que va a aumentar un 40% más la carga de tu celular. Otro dato curioso, la arena, por ejemplo. La arena es una materia prima que se usa para casi todo. Cada vez que una ciudad crece, es la arena que lo hace posible. En el mundo dice que se extraen cada año, escuchen bien, 53.000 millones de toneladas de arena y grava. La arena es la segunda materia prima más consumida por el hombre después del agua. Se calcula que para una casa de tamaño medio se necesitan unas 200 toneladas de arena. Y para 1 kilómetro de autopista, 30.000 toneladas. Se usan, miren qué interesante, se usa ¿en qué? En la producción de vino, en el papel, detergentes, pinturas, vidrios, computadoras, medicamentos, cosméticos, siderúrgica, generación de energía eléctrica, en el fracking para la extracción de petróleo. La Biblia nos dice que Dios nos colocó en un mundo con todo lo necesario para vivir. Vivimos en un mundo de recursos infinitos. ¡Wow! Este principio pone de manifiesto las 3 grandes mentiras que corrientes como el socialismo utiliza para destruir la familia y controlar las naciones, y que claramente son opuestos a los principios de Dios. Ellos dicen, los recursos se van a acabar. Ellos dicen, hay superpoblación. Y ellos dicen, nos enfrentamos al calentamiento global. 3 grandes mentiras que van en contra de lo que Dios ha establecido. Dios creó el mundo con los recursos suficientes para que el hombre pueda vivir en él. Y si todavía hay recursos a los que no podés acceder, no es por la mano de Dios, es por la mano corrupta del hombre. Te recomiendo una película para este fin de semana, El niño que domó el viento. Ahora, pensar que Dios hizo un mundo para que luego sobrepase su capacidad de habitantes es pensar que Dios se equivocó con los cálculos al diseñar esta tierra. Pensar que Dios hizo un lugar para que luego se caliente o se enfríe a tal punto que la raza humana dejara de existir es como pensar que Dios hizo algo barato, económico y de baja calidad. Entonces, ¿tengo libertad de hacer lo que se me da la gana? Claro que no. El llamado de Dios desde el huerto del Edén es a ser buenos administradores de todos los recursos que Él nos da. Eso incluye desde el cuidado de la tierra donde vivís hasta el dinero que tenés. Entonces, Dios creó el mundo con todo lo necesario para vivir. Pero aún así, escuchen bien, lo necesario no necesariamente tiene que ser esencial. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Por lo tanto, los recursos son necesarios, claro que sí, pero no esenciales. ¿Por qué? Porque claramente podrías tener muchos recursos en la vida, pero si la palabra de Dios no es esencial en tu vida, podrías cometer cualquier atrocidad con ellos.
Mientras Adán estuvo bajo la cobertura de Dios en el huerto del Edén, fue un excelente administrador de los recursos. Pero cuando se alejó de la palabra, es decir, se alejó de la voz de Dios, cometió gravísimos errores, a tal punto que la muerte entró al mundo por él. Qué curioso que la Biblia no diga que la muerte entró al mundo por medio de Satanás, sino por medio del hombre. ¡Wow! Cuando nos alejamos de Dios, cometemos grandes pecados. Cometemos grandes errores que nos cuestan la vida. Incluso nos cuestan la continuidad de muchas otras cosas. Muy bien. Segundo, número 2, tomen nota, porque este versículo nos va a reflejar algo muy, muy importante. Dice así, número 2, Dios es soberano. Dios es soberano. Aquí Jesús está teniendo una charla muy tensa, diría yo, con Satanás, en medio de un ayuno de 40 días que había iniciado en el desierto de Judea. Y Jesús le tiene que recordar, no solo a Satanás, sino también a nosotros. ¿Quién es, en verdad, el que tiene la autoridad para dar vida y tomarla? En otras palabras, podés alimentarte de la mejor manera, saludablemente, podés vivir de la mejor manera posible, como hemos visto en estos 50 días de transformación, y de hecho es algo que todos debemos practicar. Pero quien decide sobre tu vida, por más bien alimentado que estés, sigue siendo Dios. Recuerdo aquel tiempo cuando tuve que enfrentar la pérdida de mi padre. Habían muchas preguntas, muchas recriminaciones, pero también recuerdo muy bien el día que Dios cambió mi luto por alegría. Y fue justo cuando acepté de todo corazón su soberanía sobre mi vida. Luego de dar ese paso, dejé de estar en conflicto conmigo y con Dios. Dijo Jesús, no solo de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Recuerda lo siguiente, lo que le dio vida al hombre no fue el pan, sino la palabra. ¿Queréis ir conmigo a Génesis? Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice así, luego Dios dijo, ahora hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. ¿Saben? Me maravilla saber que Dios decidió el día de nuestro nacimiento y el día que dejaremos esta tierra. Y no estás en conflicto con eso, porque simplemente has aceptado que Él es soberano. Pensá en esto. Todos los que han profetizado el final del mundo han fracasado. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el poder de decidir eso. Simplemente porque Él es el creador del universo. Por la soberanía de Dios, las cosas fueron hechas. Él no necesita que le recuerdes quién es Él y qué es lo que tiene que hacer. Muchos oran equivocadamente, diría yo, creyendo que si le dicen a Dios lo que tiene que hacer, Él va a responder consecuentemente. Pero no es así, porque Él es soberano. Claro que muchas veces dice la palabra que es movido a misericordia, pero no nos olvidemos que la última palabra la tiene Dios. Él está por sobre nuestra creencia. Él existe por más que creas lo contrario. Daniel 4:35 dice así, todos los hombres de la tierra no son nada comparados con Él. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle, ¿por qué haces estas cosas? Una de las cosas más difíciles que vas a enfrentar en esta vida no es creer en Dios, sino aprender a vivir con su soberanía. El día que lo logres, tu vida se llenará sobreabundantemente de paz. A veces pasás demasiado tiempo tratando de alcanzar tus ideales
y finalmente fracasás. Tenés que preguntarte, ¿han sido sometidas mis ideas a la soberanía de Dios? Miren lo que dice Proverbios 19, verso 21. Puedes hacer todos los planes que quieras, pero el propósito del Señor prevalecerá. Entonces, número 2, Dios es soberano. Muy bien. Número 3, tomen nota. Somos eternos. Somos eternos. Este es un principio muy importante, porque vos y yo fuimos creados para vivir eternamente. Muchos viven engañosamente creyendo que esta vida es la única que tienen. Ahora, si Dios dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, es porque Él quiere que entendamos que lo esencial, escuchen, lo esencial no es mi propia vida. Lo esencial es su palabra, que da verdadero sentido a nuestra vida. Por lo tanto, la muerte se transforma en ganancia, es decir, un paso de victoria hacia esa vida eterna que Él promete. Vamos a ir ahora a Juan capítulo 10, verso 28 al 30. Dice así, Jesús dijo, les doy vida eterna y no morirán jamás. ¿Querés repetirlo conmigo? No morirán jamás. Nadie me las puede quitar. Mi Padre me las dio y Él es más grande que cualquiera. Nadie se las puede quitar. ¡Wow! ¡Qué maravilloso pasaje! ¡Qué maravillosa promesa para los que hemos creído en Jesús! Ahora, ¿podés vivir esta vida terrenal sin Dios? Claro que sí. De hecho, muchos viven así. Pero la vida eterna sin Dios no puede ser vivida. Podés estar vivo físicamente, pero muerto espiritualmente. Por eso Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando no solo escuchás la palabra de Dios, sino que la atesorás en tu corazón y la pones por obras, entonces te convertís en un heredero de esa vida eterna. Jesús está marcando aquí un equilibrio muy justo. Él dice, el pan, y lo puedes tomar nota ahí en tus apuntes, el pan como medio de supervivencia y su palabra como medio de vida eterna. Jesús está introduciendo aquí un concepto más amplio acerca de la vida. Él está hablando de la vida eterna. Quien da vida a nuestra vida no es el alimento, aunque nos mantiene con vida, y hasta cierto punto diría yo, no es nuestra madre, aunque le debemos todo el respeto que se merece. Mirá lo que dice Jeremías capítulo 1, versículo 5, un precioso pasaje. Dice así, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre, antes de que nacieras. Entonces, no son las riquezas o los recursos lo que dan vida a nuestra vida. Quien da vida a nuestra vida es el verbo, es la palabra, es Jesús. Todo entonces cobra sentido en nuestra vida por la palabra de Dios. Todo cobra sentido en este universo por la palabra de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 1 del 1 al 3. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Subrayen eso, sin orden y vacía. Y Dios dijo, que haya luz, y hubo luz. Y luego separó la luz de la oscuridad y llamó a la luz día y a la oscuridad noche. Este pasaje nos revela dos cosas. Y tomen nota, por favor. Número 1, para que algo cobre sentido, tiene que ser ordenado y tiene que ser completo. Para que algo cobre sentido, tiene que ser ordenado y tiene que ser completo. Número 2, este pasaje desnuda cómo es la vida de cualquier persona que vive sin Dios. Desordenada y vacía. ¿Alguna vez pensaste en esto? Cuando Dios creó, seguidamente Él observó y finalmente
habló. Y por el poder de su palabra, las cosas fueron ordenadas en su lugar y todo fue completado. Asimismo, cuando le das lugar a la palabra de Dios en tu corazón y dejas que Él te hable, tu vida comienza a ordenarse y finalmente se completa. Y eso le da sentido a tu existencia. Quizás hoy estás necesitando que Dios te hable. ¿Y cómo me habla Dios, pastor? Bueno, lo hace de muchas maneras, pero una de ellas es por medio de su palabra. ¿Saben? Hay algo más esencial que tu salud. Hay algo más esencial que tu pan. Hay algo más esencial que tu propia necesidad o tus propias ideas. La Biblia dice y nos enseña que lo más esencial para el ser humano no son las comodidades, el trabajo, la familia, el internet o la televisión. Lo más esencial para todo ser humano es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando haces de ella lo más esencial de tu vida, todo lo demás comienza a ordenarse. Se ordena tu vida, tus finanzas, tus emociones, tus relaciones, tus ideas, todo. Absolutamente todo cobra sentido y finalmente lográs vivir una vida completa, abundante y eterna. Me gustaría que oremos y oremos juntos para finalizar este primer encuentro. Oremos, por favor. Te invito a que cierres tus ojos, inclines tu cabeza y ores conmigo. Querido Dios, he vivido creyendo que otras cosas eran esenciales en mi vida. He luchado por muchas de ellas. He gastado tiempo y dinero en esas cosas que para mí eran esenciales. Pero hoy me doy cuenta de que lo más esencial en mi vida eres tú. Es tu palabra, porque ella es la que me da vida y la que le da sentido a todas las cosas. Gracias por darme los recursos necesarios para vivir esta vida. Sé que no son esenciales, pero aún así tú me los das. Gracias por recordarme que eres soberano. Ayúdame a vivir con tu soberanía y aceptarla y aplicarla a todas mis decisiones. Gracias por darme una vida en abundancia y una vida eterna, que no termina con la muerte, sino que continúa para siempre. Gracias, Señor, por haberme dado por medio de tu palabra la posibilidad de recibir revelación. Gracias por esa palabra. Hoy la atesoro en mi corazón, la atesoro en mi mente. Y ahora te pido que me ayudes a ser un hacedor de ella. En el nombre de Jesús, amén. Y si es la primera vez que escuchás de Jesús, quisiera hacerte una invitación muy, muy, muy especial. Que dejes que la palabra de Dios hable a tu corazón ahora mismo. Ahora mismo. Mirá lo que dice Jesús en Juan capítulo 10, verso 10. El ladrón solamente viene para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Jesús, para que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. ¿Sabés algo? El diablo quiere hacer 3 cosas con vos. Número 1, robar tus recursos. 2, matar tus sueños. Y 3, destruir tu familia. Pero Jesús vino a resolver todo ese abuso. Él vino para darte vida y vida en abundancia. Por eso, si hoy querés esa vida y te animás a creer esta palabra, orá conmigo, repetí conmigo esta oración. Jesús, he vivido lejos de ti.
creyendo que lo más esencial era mi vida, mis hijos, mi familia, mi salud, mis cosas. Pero hoy he escuchado tu palabra. Por eso te pido que hables a mi vida, que soples sobre mi vida. Quiero disfrutar esa vida abundante que tú prometes. Reconozco que soy pecador y te pido perdón. Te invito a que vengas a mi vida y que seas el Señor, el director de ella. Recibo no solo una vida abundante, sino esa vida eterna que prometes. Te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Si hiciste esta oración, queremos conocerte, queremos orar por vos y acompañarte en este nuevo camino de la fe que has comenzado ahora mismo. Así que te invito a que completes el formulario Quiero conocer a Jesús, que aparecerá ahora mismo en pantalla y que también podés encontrarlo en los comentarios de este video. Muy bien, por último, tenemos una muy linda novedad. A continuación, se habilitarán 4 nuevas salas de Zoom. Podés escanear el código QR que va a aparecer aquí ahora en pantalla y elegir de acuerdo a tu preferencia. Tenemos una sala de oración para hombres, la sala de oración H, y una sala de oración M para mujeres, en las que estaremos orando personalmente por algunos motivos. También contamos con la sala Cafecito para compartir un lindo tiempo de comunión y por último una sala de jóvenes dedicada exclusivamente a nuestros adolescentes y jóvenes. Te invito entonces a que te sumes ahora mismo y disfrutes de esta experiencia CDB Zoom. Nos vemos el próximo fin de semana para compartir más esenciales de Dios para la vida. Dios te bendiga.